pacificación en México, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, sobre olvido no, perdón, sí. ¿Qué opinión le merece esto que se está cocinando como amnistía para los delincuentes? A ver, el tema de la amnistía es un asunto yo creo que debemos de revisar todos con mucho cuidado. Yo creo que a veces se confunde la figura de la amnistía con el indulto. La amnistía es históricamente una figura que existe tanto en la Constitución como en la legislación penal, que tiene como propósito, mediante un mandato del Congreso de la Unión, una ley en sentido formal y material, desactivar algunos supuestos del Código Penal para despenalizar alguna situación. No va dirigida a un individuo en concreto, sino va dirigida a una situación y normalmente está vinculada con algunos movimientos de carácter social, es decir, que tienen una justificación. Me viene a la mente, además de los asuntos que se presentaron en la época revolucionaria, pues el más reciente, el del EZLN, ¿no? De manera que es delicado que se pretenda confundir el asunto de la amnistía con un tema de indulto por parte del presidente de la República, que tiene como propósito perdonar a algún delincuente en particular. Y esto lo digo porque creo que el Estado mexicano no debe bajo ninguna circunstancia permitir que una intención de pacificación se convierta en una declinación de la responsabilidad principal del Estado de llevar el orden y la aplicación del Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Creo que son dos asuntos diferentes, de manera que la amnistía, te decía yo, se justifica en la medida en la que tiene una razón social. No es el caso, no debe de confundirse con un asunto de renuncia. De manera que lo que se plantea por el nuevo gobierno, yo creo que hay que estar como ciudadanía muy atentos, pero hay que ser muy exigentes en el sentido de no dar marcha atrás a las libertades democráticas alcanzadas, y una de ellas es pues, precisamente la posibilidad de exigirle a y a cualquier administración que cumplan con su deber, ¿no? Y esto es muy peligroso porque al final de cuentas la amnistía es lo que ha propiciado que haya más delincuencia. El que se tolere esto ha incubado más todavía la delincuencia, la impunidad ha hecho que se incube más la delincuencia. Entonces puede ser muy peligroso por el país si no se toman las decisiones acertadas. Yo creo que es un asunto delicado. Yo, como te digo, mira, me parece que la amnistía, te digo, vuelvo a repetir, es una figura que existe en la Constitución, lo sabe muy bien el equipo de Andrés Manuel, lo sabe muy bien la exministra Sánchez Cordero, es una figura que no encuentra y no van a encontrar ustedes, por lo menos en el México independiente de 1821 a la fecha, ningún caso en donde se haya dado un pronunciamiento de amnistía que no tenga una vinculación con un movimiento con respaldo social. Es decir, déjame decirlo de esta manera, un grupo de la sociedad, mediante un acto, digamos, que tiene un respaldo social o un propósito de carácter social, se ubica en un supuesto de ilícito en los términos de la legislación penal, que fue lo que ocurrió con el Ejército Zapatista, y en aras de lograr el restablecimiento del equilibrio, digamos, de la seguridad y de las condiciones de convivencia para la ciudadanía, el gobierno a través del Congreso decide declarar una amnistía. Eso es muy diferente a que un gobierno decida despenalizar una serie de hipótesis por el hecho de no poder confrontarlos o de no querer confrontarlos. Entonces, creo que son dos asuntos completamente diferentes. Eso es lo único que creo que la ciudadanía tiene que tener en mente, porque este gobierno que inicia o cualquier otro no puede renunciar a su labor fundamental de brindar seguridad. No está pecando el observador de ignorante, porque bueno, usted dice que por el equipo se conoce bien lo que está haciendo, pero al parecer no tanto, ¿no? No, mira, yo creo que no, yo no llamaría para nada a nadie de los que van a empezar con esta administración con un calificativo de esa naturaleza. Yo creo que ellos tienen la responsabilidad en este momento de construir una ruta que le dé salida a la expectativa que depositaron en ellos una gran parte de la ciudadanía. Lo que creo es que quienes estamos en el otro lado, quienes de alguna manera creemos en postulados diferentes, también tenemos la obligación y la responsabilidad de señalarles a ellos las cosas en las cuales no deben dar marcha atrás, y una de ellas es precisamente la defensa de la seguridad de todos los mexicanos y, creo yo, de las libertades democráticas alcanzadas. Ricardo Anaya decía que había que trabajar más en la inteligencia, descabezar a los grandes grupos de
la mafia en el país. Pero no hacer esto, pero sí actuar con más inteligencia. Yo pienso que el asunto de la seguridad es un tema que tiene vertientes diferentes, y una de ellas es esta que señalas, indudablemente, y otra, creo yo, que es, por supuesto, muy importante, es la reconstrucción del tejido social. No me parece que el tema de la amnistía por sí mismo vaya a dar un resultado como el que se está planteando. Yo creo que es una medida mucho más compleja. Ojalá el nuevo gobierno de la República tenga la capacidad de advertirlo y de hacerlo. Y si no, pues bueno, yo creo que evidentemente la ciudadanía tendremos que pronunciarnos en ese sentido, ¿no? Oye, en otra cuestión, en la reforma educativa, Martí Batres, que al parecer va a ser el que estará como presidente del Senado, al parecer, dice que hay que derogar la reforma educativa. ¿Qué opinión le merece? No, mira, yo creo que son temas muy delicados. Te decía yo que como oposición, el Partido Acción Nacional, hemos venido definiendo cuáles son, en la opinión de muchos de nosotros, los temas en los cuales tenemos que mostrar una defensa fuerte. Y yo creo que uno de ellos es indudablemente el tema del derecho a la educación, no es el único. Yo te diría que junto con el derecho a la educación también está el peligro del pacto federal, también está el peligro la libertad de expresión, el derecho a la información, también está en peligro de manera manifiesta la autonomía de los jueces al dictar sus resoluciones. Es decir, esta nueva administración que inicia, desde luego tiene un bono democrático y es muy válido, y yo creo que todos tenemos que respetarlo, pero también es muy válido que quienes no creemos en esa opción señalemos con dureza aquellas cosas en las cuales no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Y en mi opinión, el derecho a la educación de la gente, el derecho a las libertades económicas de las personas, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a tener una justicia que sea independiente, autónoma completamente, pues yo creo que es algo que tendremos que estar día a día confrontando con este nuevo gobierno, porque al parecer son temas en los cuales ellos han planteado ya un esquema diferente, ¿no? Entonces, este asunto de la educación yo creo que es un tema delicado. No creemos en las burocracias sindicales para nada. Nosotros creemos como partido político en la capacitación de los maestros y en el fortalecimiento, al contrario, de los derechos del alumno, del educando y de los padres de familia, ¿no? Por lo que me dice, esto refleja que van a dar una fuerte batalla para la defensa de la reforma educativa. Creo que es la labor del PAN. Yo soy de quienes piensan que el PAN va a tener una posición importante a partir de esta nueva administración, porque creo que de manera natural el PAN se convierte en ese espacio de reflexión y de defensa del derecho de todos aquellos que no se ven representados en la administración de Andrés Manuel López Obrador o de Morena. Y nosotros, por supuesto, que pensamos que los planteamientos que por lo menos hoy ha hecho como propuestas dejan más dudas que certezas. Entonces será labor de nosotros poder articular como partido una agenda de trabajo de oposición seria, responsable, coherente, pues te diría que de visión de futuro. Y sobre todo en este punto, ¿no? La defensa de la educación, que es el motor principal de desarrollo del país. La defensa de la educación como parte de, no el único, sino como parte de varios derechos fundamentales que representan un avance democrático alcanzado por el país, por lo menos en los últimos 30 años. Y yo creo que no... Pues yo creo que Ricardo Anaya está obviamente llamado a sumar en esta estrategia. Yo desconozco cuál sea su propuesta en concreto, pero no tengo ninguna duda que la participación de Ricardo, como de muchos otros liderazgos dentro del PAN, digamos, y de lo que representan los valores del PAN, será fundamental para salir adelante, por supuesto. Yo no tengo acceso a su agenda personal, pero me imagino que Ricardo estará planteando el regreso al escenario político y pues por supuesto todos esperamos que lo haga de manera constructiva. Pero bueno, habemos... un activo importante para las filas del yo creo que toda persona en Acción Nacional y fuera de Acción Nacional que pueda sumar a la defensa de estos intereses es bienvenida, ¿no? Por supuesto. Pero ahora en su nueva calidad, y ahora ya no, que después de las elecciones tendrá también un papel activo importante. Deberá tenerlo. Bueno, a ver, yo creo que cualquier candidato presidencial de cualquier partido político, pero hablando de lo que yo conozco que es Acción Nacional, pues cualquier candidato presidencial tiene por supuesto un peso importante y tiene una palabra que debe de hacerse escuchar. A mí me parece, como te decía, que más importante que las personas es la construcción de una agenda. Y yo en lo personal estoy por esa vía, independientemente de quién la encabece o independientemente de a qué grupo
resulte afín dentro de mi partido. Yo creo que lo importante es construir una agenda de trabajo, de oposición seria, crítica, sólida, en fin. Ayer hizo aparición. ¿Cómo perciben esta reaparición de Ricardo? ¿Es positiva? ¿Cómo lo calificarían? Yo diría que es positiva en la medida en la que comencemos a trabajar ya en la construcción de ese programa, digamos, de trabajo. Yo pienso que en ese sentido es completamente positiva. Yo no le doy ninguna otra lectura más que a la necesidad de que, pasado un tiempo razonable después de las elecciones, nos pongamos a trabajar en lo importante, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias, señor. A ustedes.